Washington, D.C. no duerme, pero algunas calles parecen haber sido olvidadas por la civilización. Calles donde el silencio pesa más que las sirenas, donde las ventanas reflejan más oscuridad que luz. En una de esas calles vive Nate, 24 años, estudiante universitario que trabaja medio tiempo en una tienda de artículos electrónicos. Desde que su proveedor de marihuana se mudó a Colorado, sus noches se han vuelto más largas y más vacías. Esa noche su habitación era un desastre de libros abiertos, latas de bebidas energéticas y ropa esparcida por el suelo. El único orden estaba en el brillo azul de su pantalla, que mostraba los ajustes del navegador Tor. Había escuchado de Silk Road por unos compañeros del campus. No era un secreto, pero tampoco era algo que uno hablara en voz alta. La promesa de conseguir lo que quisiera sin preguntas, siempre que tuviera Bitcoin, sonaba atractiva. Demasiado, quizá. Las instrucciones para acceder eran simples, pero cada paso lo hacía sudar. VPN activada. Firewall modificado. Navegador lanzado. Una vez dentro, el sitio parecía cualquier otro foro clandestino. Mensajes cifrados, nombres de usuarios sin sentido, iconos rotos, y menús donde se ofrecía desde psicodélicos hasta servicios aún más oscuros. Nate buscaba algo simple: marihuana. Al escribir Weed DC, encontró varios listados, pero uno destacaba por su precio ridículamente bajo. ILB 420, entrega local, satisfacción garantizada o reembolso. El nombre del vendedor era simple: ILB, sin puntuación, sin emojis. Solo esas 3 letras. Envió un mensaje sin mucha expectativa. ¿Sigue disponible para entrega hoy? La respuesta llegó en menos de 1 minuto. ¿Código postal? ¿Vives solo? Nate dudó. Esa no era una pregunta normal. Aún así respondió. 20.011. No, con mis padres, pero están de viaje. Una pausa. Luego otro mensaje. ¿Qué días suelen estar fuera? ¿Alarma en la casa? Ese fue el primer escalofrío real. Miró el mensaje por largos segundos, sintiendo que algo había cruzado la línea. Pero el impulso de obtener lo que quería, sumado al miedo a parecer paranoico, le hizo responder con evasivas. Solo por unos días. Entrega detrás del Giant cerrado en Missouri Avenue. ¿Te parece? La respuesta fue inmediata. 22:30. Estaré allí. A las 22:25 Nate ya estaba en el estacionamiento. El aire era denso. Ni un alma. Solo el silbido del viento entre los autos oxidados y los carteles medio arrancados de la tienda abandonada. Tenía las manos sudadas dentro de la sudadera y el celular abierto en la app de mensajes cifrados. Esperó. 22:31. Estoy en camino, escribió ILB. Miró a su alrededor. Nada, ni luces, ni motores, solo sombras. 22:42. Aún nada. Frustrado volvió a casa. Mientras caminaba se repetía que había sido una mala idea desde el principio. No más Deep Web, se dijo. No más juegos estúpidos con gente que ni conoces. Pero al doblar la esquina de su calle notó algo que le hizo detenerse. La puerta de su casa estaba entreabierta. Se congeló. Los padres de Nate habían salido ese fin de semana a visitar a su hermana menor en Maryland. Él se había quedado a cuidar la casa. Encendió el celular. Ninguna notificación, ninguna llamada. Avanzó lentamente, el corazón martillándole en el pecho. Entró y el pasillo olía diferente, como a metal y polvo. Las luces del comedor estaban encendidas, también la de la escalera. Nadie debía estar allí. Se dirigió a la cocina y tomó lo primero que encontró: un cuchillo de chef, afilado y pesado. Subió las escaleras con el corazón latiendo como si fuera a romperle las costillas. La puerta del cuarto de sus padres estaba abierta. Adentro, silencio, hasta que un leve crujido del suelo bajo la cama lo hizo girar el rostro. Se acercó sin respirar. Agachó la cabeza lentamente y lo vio. Un hombre, ropa andrajosa, rostro sucio, sudado, los ojos abiertos como los de un animal atrapado. En sus manos, el joyero de su madre, aún con algunas pulseras colgando. Cuando notó que lo observaban, gruñó y salió arrastrándose como una cucaracha. Nate gritó. No pensó, solo reaccionó. Clavó el cuchillo con fuerza, sin dirección precisa, solo buscando defenderse. El grito del intruso fue agudo, horrendo. La sangre salpicó la alfombra. El hombre se retorció, soltó el joyero y rodó fuera del cuarto. En segundos, bajó las escaleras corriendo.
dejando un rastro de sangre. Las sirenas llegaron minutos después, alertadas por los vecinos que escucharon los gritos. La policía encontró sangre en la entrada, huellas pisadas y el joyero abandonado. El intruso no fue capturado. Las cámaras de seguridad de la cuadra estaban inactivas. Nadie había visto un Honda negro estacionado, pero alguien, una anciana vecina, dijo haber notado una sombra cerca del basurero unas horas antes. El informe fue ambiguo: robo a casa, asalto en ausencia de propietarios, posible invasión planeada. Pero la conexión con Silk Road era difícil de demostrar. Nate no había dado su dirección exacta, o eso creía, pero había mencionado el código postal, y que vivía solo esa noche. Y el B había hecho preguntas demasiado específicas. Ahora lo entendía. Ese trato nunca fue por marihuana. La policía se fue al amanecer. Nate no durmió esa noche. Solo miró la puerta cerrada una y otra vez, preguntándose si debía poner más cerraduras. Cuando sus padres volvieron, se fueron de inmediato a casa de su tía. La casa quedó vacía durante semanas. Nate formateó su computadora, eliminó Tor, cambió todas sus contraseñas, dejó de usar redes sociales, compró cortinas más gruesas y tapó con cinta negra las cámaras de todos sus dispositivos. Pero aún así, no se sentía seguro. El recuerdo del rostro bajo la cama lo perseguía. Ese momento exacto en que los ojos del intruso se encontraron con los suyos. No parecía un ladrón común. No tenía guantes. No parecía tener miedo de ser descubierto. Había algo metódico en su expresión, como si supiera exactamente lo que buscaba. Semanas después, Nate se mudó con sus tíos. Nueva casa, nuevo barrio. Pero las noches eran iguales. Siempre en alerta, siempre desconfiando de los sonidos en la oscuridad. Una noche, mientras cenaba en la cocina, el timbre de la puerta sonó. Era tarde, las 11:07 de la noche. Nadie debía visitarlo a esa hora. Se acercó lentamente, cuchillo en mano, como ya era costumbre. Miró por la mirilla. No había nadie, solo un sobre, pequeño, blanco, sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano con tinta negra y letra apretada. Buen intento, pero yo siempre llego. Nate se quedó de pie con las manos temblando, la respiración agitada y la nota apretada contra el pecho. Y desde entonces Nate dejó de dormir con la luz apagada. El sobre lo entregó a la policía al día siguiente. El detective que tomó el caso era nuevo, joven, y aunque mostró interés, dejó claro que sin huellas, sin cámaras y sin más evidencia, no podían hacer mucho. Podría ser una broma de mal gusto, dijo intentando sonar tranquilizador, pero Nate sabía que no lo era. Empezó a notar detalles extraños en su día a día. Un auto oscuro aparcado siempre en la misma esquina, a veces con alguien adentro, a veces vacío. Llamadas perdidas de números desconocidos, correos electrónicos vacíos que llegaban a su carpeta de spam, todos con el asunto. Verificación pendiente. El miedo dejó de ser una emoción pasajera y se convirtió en su rutina. Pasó semanas intentando borrar todo rastro de sí mismo en línea. Cerró cuentas, cambió nombres de usuario, usó navegadores privados. Pero cada intento de desaparecer parecía hacer más ruido. Un mensaje apareció una noche en su nuevo correo. ¿Te gusta desaparecer? A mí me encanta mirar. Nate empezó a sospechar que el intruso no era solo un ladrón. Tal vez si el B no era un solo individuo, sino parte de algo más grande. Una red, un juego, una cacería. No era solo su privacidad la que había perdido. Era su control sobre la realidad. Cada sombra, cada crujido en la noche, cada notificación errante en su celular lo empujaban más al borde. Dejó de estudiar. Se alejó de sus amigos. Su madre lloraba en silencio cuando pensaba que él no la veía. Hasta que una noche todo se volvió insoportablemente claro. Estaba en su habitación, ya en la nueva casa, tratando de relajarse. Había comenzado terapia, aunque sin resultados notables. El terapeuta decía que estaba desarrollando un cuadro de paranoia funcional, una condición en la que el paciente está completamente convencido de una amenaza invisible. Pero esa noche, mientras revisaba sus mensajes, escuchó algo. Un clic. No un sonido de la casa, sino uno digital. Su cámara web, la del portátil, hizo el leve sonido mecánico que solía ignorar. Pero él la había desactivado. La había cubierto con cinta negra. Lentamente, se acercó a la laptop. La cinta seguía allí, rota.
Había un agujero del tamaño exacto del lente. La pantalla parpadeó. Por un segundo, su propia imagen apareció en pantalla, pero distorsionada, como si alguien lo estuviera viendo desde su propia cámara con filtros térmicos. Una voz digital salió del altavoz. «Gracias por dejarme entrar». El pánico lo paralizó. Cerró la laptop de golpe, pero el sonido seguía. Ahora desde los parlantes del televisor, luego del celular. El mismo mensaje, la misma voz, como un eco interminable. Corrió escaleras abajo, salió de la casa, llamó a la policía desde la acera, temblando sin zapatos, bajo la luz naranja de los postes. Cuando llegaron revisaron todo. Nada parecía forzado. Ningún rastro. Su laptop había sido manipulada con un exploit que ni siquiera los técnicos de cibercrimen pudieron rastrear del todo. La conclusión fue devastadora. Alguien había tenido acceso a todo. Cámara, micrófono, documentos, historial. Y no era nuevo. Lo habían estado observando desde antes del trato. Quizás desde el primer mensaje. La familia decidió mudarse otra vez. Esta vez lejos. Cambiaron de estado. Nombres bloqueados en registros públicos. Nuevos números. Nuevos dispositivos. La vieja laptop fue destruida, pero Nate nunca volvió a sentirse seguro. A veces creía haber escapado. Hasta que, una tarde de otoño, años después, ya con otro nombre, otro corte de cabello, otro número de seguridad social, recibió una carta sin remitente. Solo una hoja doblada en 3. Con una frase escrita en tinta roja. «Nunca fue por la droga, Nate. Fuiste tú». Y esta vez no había huellas. No había autos sospechosos. Solo la certeza absoluta de que, en algún rincón de la red, alguien lo seguía mirando. El apartamento de Ana era un antro lúgubre, con paredes descascaradas y facturas sin pagar amontonadas como escombros. La luz tenue de una lámpara parpadeante apenas iluminaba el escritorio de madera astillada, donde Ana, con los ojos hundidos por noches sin dormir, enfrentaba su laptop. Alguna vez fue una abogada prometedora, con un futuro brillante en un bufete prestigioso, pero un caso mal llevado la había arrastrado a la ruina, bancarrota, descrédito y una deuda que crecía como moho. Sus dedos, temblorosos no por el frío que se colaba por las ventanas mal selladas, sino por la mezcla de miedo y desesperación, flotaban sobre el teclado. Había encontrado algo en la Deep Web, un lugar al que llegó tras horas navegando por foros oscuros, siguiendo enlaces encriptados que parecían susurrarle. Un anuncio, en un foro enterrado bajo capas de código, prometía dinero infinito. El texto era minimalista, casi clínico, blanco sobre un fondo negro. Firma el contrato, riqueza sin límites, sin trucos, sin trucos. Ana soltó una risa amarga, su instinto legal gritándole que era una trampa, pero el aviso de desahucio pegado en la nevera pesaba más. Hizo clic en el enlace. La página cargó con lentitud como si el propio Internet dudara en mostrarle lo que había pedido. Un contrato digital apareció, escrito en una fuente roja que parecía sangrar contra el fondo oscuro. Los términos eran un laberinto de jerga legal, cláusulas enredadas que parecían moverse si las miraba demasiado tiempo. Ana, con los ojos nublados por el cansancio y la urgencia, apenas los rozó con la vista. ¿Qué importaban las letras pequeñas cuando no tenían nada que perder? Al final de la página, un campo en blanco esperaba su firma digital. Tecleó su nombre completo, Ana Sofía Morales, y pulsó Enter. Una barra de carga apareció, moviéndose con una lentitud deliberada, como si algo al otro lado la observara. Cuando llegó al 100%, la pantalla se apagó por un segundo, y luego un mensaje simple. Contrato aceptado. Revisa tu monedero. Ana frunció el ceño, pero al abrir su cartera de Bitcoin una notificación la hizo jadear. Una suma absurda, millones en criptomoneda, había aparecido de la nada. No había remitente, solo un hash anónimo. Esa noche, Ana no durmió. No por la emoción, sino porque algo se sentía mal. Los espejos de su apartamento, empañados y baratos, reflejaban su figura, pero algo estaba fuera de lugar. Su reflejo parecía moverse más lento, como si no estuviera sincronizado con ella. Cuando se cepillaba los dientes, notó que el reflejo tardaba una fracción de segundo en imitarla, como si dudara. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio, y se acostó. Pero al día siguiente, el primer correo llegó. No tenía remitente, solo un asunto en letras mayúsculas. Instrucciones. El mensaje era breve.
Di estoy lista en voz alta. Ahora Ana frunció el ceño, su instinto de abogada resurgiendo. ¿Una broma? ¿Un virus? Pero antes de que pudiera ignorarlo, un dolor agudo le atravesó el pecho como si una mano invisible apretara su corazón. Jadeó cayendo al suelo y sin pensarlo gritó: «Estoy lista». El dolor cesó al instante dejándola temblando. Los correos siguieron llegando. Ve a la plaza a las 3 de la tarde. Compra un café y déjalo en la mesa 4. Instrucciones absurdas, sin sentido. Pero cada vez que intentaba desobedecer, el dolor regresaba, más intenso, como si algo dentro de ella la castigara. Ana, con su mente analítica, intentó rastrear los correos. Usó todas las herramientas que conocía: proxies, VPNs, incluso software de la Deep Web que había aprendido a manejar en su descenso a la desesperación. Pero cada búsqueda la llevaba a callejones digitales sin salida, sitios que cargaban en negro o mostraban errores 404. Una noche, mientras navegaba, un enlace la llevó a un sitio que hizo que se le helara la sangre. Era una transmisión en vivo, granulada pero clara, su apartamento, su escritorio, ella misma, mirando la pantalla en ese preciso momento. No había cámaras en su casa, nadie tenía acceso. Pero allí estaba, siendo observada. Los comentarios en la página eran un flujo constante, escritos en idiomas que no reconocía, emojis de ojos y risas que le erizaban la piel. Buen movimiento. Desobedece otra vez, vamos. Era un reality show, y ella era la protagonista sin saberlo. Ana intentó desconectarse. Apagó su laptop, arrancó el router, incluso rompió su teléfono contra la pared, pero esa noche, frente al espejo del baño, su reflejo habló. No fue su voz, sino algo grave, distorsionado, como si viniera de un lugar profundo y vacío. «Firma de nuevo», dijo, con sus propios labios moviéndose en el cristal, pero no en su rostro. «¿O te quedas conmigo para siempre?». Ana gritó retrocediendo, pero el reflejo no se movió. Solo la miró con ojos que no eran los suyos. Quemó su laptop en un callejón. Esparció las cenizas, pero las instrucciones no pararon. Ahora llegaban en sueños. Imágenes de sitios oscuros, servidores zumbando en sótanos olvidados, y una presencia que se deslizaba en su mente, susurrando órdenes. Cada día sentía menos control sobre su cuerpo. Sus manos se movían solas a veces, escribiendo cosas que no entendía, caminando a lugares que no recordaba haber elegido. Desesperada, Ana buscó ayuda en los mismos foros de la Deep Web donde había encontrado el contrato. Los usuarios, anónimos detrás de nombres como Null Pointer o Deadlink, se reían de ella. «Firmaste», decían, «no hay salida». Pero un usuario llamado Ghost Shell, le dio una pista. El contrato no era un código ni un virus. Era un enlace, algo vivo, una entidad que vivía en la red, alimentándose de los firmantes. «Encuentra el servidor raíz», escribió antes de desconectarse para siempre. Ana, con los pocos recursos que le quedaban, rastreó la señal. Cada búsqueda era un riesgo. Los sitios que visitaba parecían saberlo, mostrando imágenes de su infancia, grabaciones de su voz, secretos que nadie más conocía. Una noche, encontró una dirección física, un almacén abandonado en las afueras de Madrid. Contra todo instinto fue. El almacén era un mausoleo de tecnología muerta, servidores oxidados, cables colgando como venas cortadas. En el centro, una terminal antigua, su pantalla parpadeando con el mismo contrato que había firmado. Intentó apagarla, pero la pantalla no respondía. Entonces, el dolor volvió, más fuerte que nunca, y su cuerpo se movió solo, acercándose al teclado. Sus dedos comenzaron a escribir firmando de nuevo, mientras ella gritaba en su mente. La pantalla mostró un nuevo mensaje: «Bienvenida a la eternidad». Su reflejo en la pantalla ya no era ella, sino algo más, algo que sonreía con dientes que no eran humanos. Ana despertó en su apartamento, o eso pensó. Todo parecía igual, pero los espejos estaban vacíos. No había reflejo. Los correos habían parado, pero ahora escuchaba las órdenes directamente en su cabeza, una voz que no era la suya. Intentó gritar, pero su boca no obedecía. Sus manos se movían, abriendo la laptop que había destruido, que ahora estaba intacta. La Deep Web la había reclamado, y mientras su cuerpo caminaba por las calles, ejecutando órdenes para una audiencia invisible, Ana, atrapada en su propia mente, entendió que el contrato nunca había sido sobre dinero. Era sobre ella, sobre su alma, atrapada en un bucle eterno,
un espectáculo para los ojos ocultos de la red. Lucía siempre había sido una periodista intrépida, alguien que no temía meterse en los rincones más oscuros de la verdad, sin importar el costo. Su última obsesión era la Deep Web, ese submundo digital donde la humanidad parecía despojarse de toda moral. Había pasado meses infiltrándose en foros clandestinos, haciéndose pasar por una usuaria anónima bajo el seudónimo Luz Oculta. Su objetivo era claro: exponer un mercado de videos snuff, grabaciones reales de torturas y asesinatos que circulaban como mercancía en los sitios más recónditos de la red. Había oído rumores de un lugar llamado El Bazar, un mercado digital donde se compraba y vendía lo impensable: órganos, identidades, vidas. Fue allí donde encontró el archivo que cambiaría todo, un enlace titulado Caso 47. El archivo estaba alojado en un servidor encriptado, accesible solo a través de un navegador Tor y una serie de claves que había conseguido tras semanas de negociaciones en foros de hackers. Lucía descargó el archivo con manos temblorosas, consciente de que lo que vería podía marcarla para siempre. Pero su deber como periodista era más fuerte que el miedo. Sentada en su pequeño apartamento en el centro de la ciudad, con las cortinas cerradas y la única luz provenía de la pantalla de su laptop, abrió el archivo. El video comenzó con un zumbido grave, como si el audio estuviera distorsionado por una interferencia. La imagen era granulada pero clara. Una habitación oscura, una cama deshecha, y en ella, una figura dormida. Lucía frunció el ceño tratando de distinguir los detalles. Entonces, su corazón se detuvo. La figura en la cama era ella misma, durmiendo plácidamente con la ropa que había usado esa misma noche. El pánico la atravesó como una corriente eléctrica. Corrió a revisar su cámara de seguridad, instalada en la esquina de su habitación tras un intento de robo meses atrás. La grabación de esa noche mostraba su habitación vacía, sin intrusos, sin cámaras adicionales, sin nada fuera de lugar. Pero el video del caso 47 era innegable. Alguien o algo la había grabado mientras dormía, desde un ángulo imposible, justo encima de su cama. El video terminó con un texto en letras blancas sobre un fondo negro: encuentra el archivo perdido o serás la próxima. No había más explicaciones, solo un silencio que parecía llenar el apartamento con un peso opresivo. Lucía no durmió esa noche. Revisó cada rincón de su apartamento, buscando micrófonos, cámaras ocultas, cualquier cosa que explicara lo que había visto. No encontró nada. Su mente racional intentó convencerla de que era una broma, un montaje elaborado por alguien que conocía su investigación. Pero el miedo, ese instinto primitivo, le susurraba que algo estaba mal, muy mal. Decidió volver a la Deep Web, a los foros donde había encontrado el enlace. Publicó un mensaje en un hilo anónimo: ¿alguien sabe qué es el caso 47? Las respuestas llegaron rápidas, pero ninguna era clara. «Abandónalo mientras puedas», escribió un usuario llamado Sin Ojos. «El archivo perdido no es un archivo, es un pacto», dijo otro, Cazador 47. Cada mensaje parecía más críptico, pero todos compartían un tono de advertencia, como si hablar del tema fuera suficiente para invocar algo. Siguiendo las pistas de los foros, Lucía se adentró en sitios aún más oscuros. Uno de ellos, accesible solo tras resolver un rompecabezas digital, era una galería de imágenes perturbadoras. Rostros desfigurados, cuerpos mutilados, escenas que parecían sacadas de una pesadilla. Cada imagen venía acompañada de un número, del 1 al 46. No había un caso 47. Lucía sintió un escalofrío al pensar que, tal vez, ella era el caso 47. Mientras navegaba, su apartamento comenzó a cambiar. Primero fueron ruidos, crujidos en las paredes, pasos suaves en el pasillo, un susurro que parecía venir de la ventilación. Luego objetos comenzaron a moverse. Su taza de café apareció en el baño. Su libreta de notas, donde apuntaba los detalles de su investigación, estaba abierta en una página que no recordaba haber escrito, con una sola frase garabateada: «No mires atrás». Una noche, mientras intentaba descifrar un nuevo enlace proporcionado por un usuario anónimo, su computadora se apagó de repente. La pantalla quedó negra, pero el ventilador seguía funcionando, emitiendo un zumbido que parecía un lamento. Lucía intentó reiniciarla, pero antes de que pudiera tocar el teclado, la pantalla se encendió sola.
Un nuevo video comenzó a reproducirse. Era ella esa misma noche sentada frente a su laptop, abriendo el archivo original del caso 47. Pero la cámara no estaba frente a ella, ni en un trípode, ni en ningún lugar visible. El ángulo era desde arriba, justo detrás de su hombro, como si alguien estuviera parado allí observándola. Lucía giró la cabeza instintivamente, pero no había nada. Solo la oscuridad de su apartamento. El video terminó con un nuevo mensaje: estás más cerca, pero no lo suficiente, pero no lo... El terror se apoderó de ella. Intentó salir de su apartamento, pero la puerta principal no abría. El cerrojo estaba atascado, como si algo lo sujetara desde el otro lado. Su teléfono vibró en ese momento, mostrando un mensaje de un número desconocido. El archivo perdido es tu alma. Lucía gritó, arrojando el teléfono contra la pared, pero la pantalla no se rompió. En cambio, comenzó a mostrar una transmisión en vivo. Su propia habitación, en tiempo real, con ella parada en el centro mirando el teléfono. La cámara parecía estar en la esquina superior de la pared, pero no había nada allí. Corrió a apagar la luz, pensando que eso detendría la grabación, pero la transmisión continuó, ahora en una visión nocturna verdosa que hacía que su figura pareciera un espectro. Desesperada, volvió a la Deep Web buscando respuestas. Encontró un foro donde un usuario afirmaba haber escapado del caso 47. Sus mensajes eran un caos, escritos con errores como si tuviera prisa. Decía que el archivo perdido no era un archivo digital, sino una ofrenda. Ellos quieren algo tuyo, escribió, algo que no puedes recuperar. El usuario recomendaba encontrar un sitio específico, un enlace que solo aparecía en ciertos momentos, llamado el altar. Lucía buscó durante horas, siguiendo cadenas de enlaces que la llevaban a páginas en blanco, videos de estática y audios que parecían susurros en un idioma que no reconocía. Finalmente encontró el altar, una página negra con un único campo de texto y un botón que decía ofrendar. No sabía qué escribir. ¿Su nombre? ¿Su dirección? ¿Un secreto? Pensó en todo lo que había aprendido en su investigación. Los videos snuff, las víctimas, los números del 1 al 46. ¿Y si el archivo perdido era ella misma? Temblando escribió: Lucía Ramírez, mi alma. Presionó el botón. La pantalla se congeló, y un sonido como de electricidad estática llenó la habitación. Luego silencio. Su puerta se abrió sola, con un chirrido lento. Pensó en correr, pero algo la detuvo. Una sensación de vacío, como si una parte de ella se hubiera desvanecido. Desde esa noche, Lucía no volvió a ser la misma. Siguió viviendo en su apartamento, pero algo estaba mal. Los ruidos cesaron, los videos desaparecieron, y su computadora nunca volvió a mostrar un enlace a El Bazar. Pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía una presencia. No podía verla, pero sabía que estaba allí, observándola desde las sombras. A veces, al despertar, encontraba su laptop encendida, mostrando una pantalla negra con un solo mensaje: aceptado. Sus amigos notaron que ya no hablaba con la misma pasión, que sus ojos parecían vacíos. Lucía seguía escribiendo, pero sus artículos eran fríos, carentes de vida. En la Deep Web, un nuevo rumor comenzó a circular. Un archivo titulado Caso 48 había aparecido en El Bazar. Nadie sabía quién era la próxima víctima, pero todos coincidían en una cosa. Una vez que abrías el archivo perdido, no había vuelta atrás. Nunca olvidaré aquel último año en la secundaria, no porque hubiera sido especial por alguna buena razón, sino porque entre un grupo de amigos, con la arrogancia y el aburrimiento típico de la adolescencia, decidimos hacer algo que ninguno de nosotros imaginó que se saldría de control. Todo empezó como un simple reto, uno más de los tantos que corrían de boca en boca en los pasillos. Algunos se atrevían a saltar la reja del colegio en plena noche, otros a robarse los exámenes de la sala de profesores, pero lo que nosotros elegimos estaba muy lejos de lo común: entrar a la Deep Web. En esos días, el término nos sonaba como un mito. Entre clases de matemáticas y horas libres, los rumores de foros secretos, páginas prohibidas y videos grotescos circulaban como si fueran leyendas urbanas. Había siempre alguien que aseguraba tener un primo que lo había visto todo. Experimentos con humanos, rituales extraños, transmisiones de asesinatos en vivo. Nadie mostraba pruebas, solo palabras, pero todos quedábamos atrapados en la idea.
Fue Ryan quien lanzó la propuesta. Éramos 4, él, Marcos, Sofía y yo. Estábamos en el patio, justo detrás de las canchas deportivas, cuando él dijo: ¿y si de verdad entramos? ¿Y si comprobamos qué tan cierto es todo eso? Al principio nos reímos. Sofía nos llamó inmaduros, pero luego, como siempre pasaba, terminó aceptando. Era parte del grupo, y aunque fingía ser la voz racional, su curiosidad la traicionaba. Marcos, en cambio, fue el más entusiasta. Tenía una laptop vieja y un ego demasiado grande como para no mostrar lo hacker que podía ser. El plan era sencillo: reunirnos un viernes en mi casa, esperar a que mis padres se durmieran y desde mi cuarto conectarnos. Ryan prometió traer un USB con el navegador Tor ya listo. Marcos instalaría unas VPN gratuitas que había encontrado en internet. Y Sofía se encargaría de grabar la experiencia, como si se tratara de un recuerdo digno de presumir en el futuro. La noche llegó más rápido de lo que esperábamos. Cerré las persianas, bajé el volumen de la música y esperé a que mis padres se encerraran en su habitación. Cuando el timbre sonó, mi estómago se contrajo de nervios. En pocos minutos estábamos los 4 frente a la pantalla iluminada, respirando al unísono, sintiendo que cruzábamos un límite invisible. Lo primero que nos llamó la atención fue lo simple que parecía todo. Accedimos a portales con listas interminables de enlaces, nombres raros, títulos en clave, foros cerrados que pedían invitación. Algunos eran estafas evidentes, tiendas falsas de drogas o armas que solo buscaban robar datos. Otros tenían foros escritos en idiomas que ninguno entendía. Navegamos sin rumbo hasta que dimos con un espacio que cambió el ambiente del grupo por completo. El foro llevaba por nombre The Banquet. Su interfaz era rudimentaria, solo un fondo negro y letras rojas. Había hilos de conversación donde se hablaba abiertamente de canibalismo, con recetas y descripciones que helaban la sangre. Alguien incluso había subido fotos borrosas de supuestos banquetes en sótanos. Sofía fue la primera en pedir que saliéramos, pero Ryan insistió en leer. Había un morbo extraño en sus ojos, una mezcla de asco y fascinación. Luego apareció otro sitio, mucho peor, un espacio donde se ofrecían voluntarios para experimentos humanos, personas que supuestamente se ofrecían a cambio de dinero o favores, y científicos anónimos que publicaban procedimientos con fotos desenfocadas de cuerpos conectados a máquinas. Nadie habló. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el ventilador de la laptop y nuestras respiraciones contenidas. Pero lo peor llegó después. Un enlace nos llevó a una página con un título imposible de ignorar: Miss Necrofilia. La portada era una silueta femenina danzando con algo que a primera vista parecía un muñeco. El archivo de video no era pesado y Marcos, sin pensar demasiado, lo abrió. La pantalla mostró a una mujer enmascarada, con un vestido oscuro y movimientos lentos, casi hipnóticos. Bailaba al ritmo de una música distorsionada y en sus brazos sostenía lo que al principio confundimos con un maniquí. Pero los detalles eran demasiado realistas. La piel pálida, los dedos rígidos, los ojos cerrados. Era un cadáver. El ambiente en mi cuarto cambió. Nadie se atrevía a hablar, pero el video seguía mostrando cómo ella giraba con ese cuerpo inerte. Lo abrazaba, lo besaba en el rostro, lo recostaba en una silla para después volver a arrastrarlo hacia la pista improvisada. No había sangre, no había gritos, solo ese silencio opresivo y la música que parecía venir de otro mundo. Sofía tapó la cámara de la laptop con su mano temblorosa. Ya basta, apáguenlo. Esto no es gracioso. Pero antes de que Marcos pudiera cerrar el reproductor, la mujer en la pantalla se detuvo. Se quedó inmóvil, como si supiera que la observábamos. Luego, despacio, levantó la cabeza y miró hacia la cámara. La máscara no tenía rasgos, solo una superficie blanca con un par de agujeros negros por ojos. Aún así, juraría que esa mirada atravesó la pantalla y se clavó en nosotros. De repente la imagen se cortó. En su lugar apareció un texto en rojo. Los veo. El corazón me dio un vuelco. Todos nos apartamos instintivamente de la laptop como si estuviéramos siendo observados. Marcos intentó desconectarse, pero el cursor parecía moverse solo. Ventanas emergentes comenzaron a abrirse, líneas de código que no entendíamos aparecían una tras otra. Finalmente, la pantalla quedó en negro. La tensión fue insoportable. Apagamos todo y nos quedamos en silencio. No nos despedimos como siempre.
Cada uno se fue a su casa esa misma noche sin hablar demasiado. Creímos que el asunto quedaría ahí como una mala experiencia que recordaríamos con nerviosismo y nada más. Pero las cosas no se quedaron en la pantalla. 2 días después, mi hermana menor desapareció por unas horas. Mi madre entró en pánico, llamó a la policía y aunque la encontraron al anochecer caminando desorientada cerca de la escuela, ella juraba que alguien la había llevado en un auto negro. Decía que la mujer de la máscara le había susurrado al oído. Nadie le creyó del todo, atribuyéndolo al shock, pero yo sabía que no era una coincidencia. Las noches se volvieron un tormento. En casa escuchábamos ruidos extraños, golpes en la ventana, y más de una vez mi celular sonó a las 3 de la mañana con mensajes desde números desconocidos. Frases cortas como «bailemos», «ya te vi», o simplemente un enlace que nunca me atreví a abrir. Cuando al fin la policía intervino, descubrieron que varios estudiantes habían denunciado cosas similares. Alguien estaba jugando con nosotros, o peor, alguien realmente había salido de esos rincones oscuros de la Deep Web para cazar a quienes se atrevieran a mirar. La investigación se extendió, pero las pistas eran pocas y cada vez parecía más evidente que habíamos tocado un terreno que no debía ser tocado. ¿Y lo que pasó después? La tensión llegó a un punto insoportable cuando la policía, después de semanas de investigación, nos llamó a declarar a todos. Habían rastreado algunos de los enlaces que usamos aquella noche, pero cada intento llevaba a servidores rebotados en distintos países. Los agentes nos dijeron que no era la primera vez que aparecía el nombre Miss Necrophilia. Lo mencionaban como si fuera una leyenda urbana dentro de los mismos círculos criminales de la Deep Web. Una mujer, o un grupo, que usaba esa máscara y que siempre dejaba rastros en los dispositivos de quienes veían sus videos. Rastros que no eran simples huellas digitales, sino puertas traseras para llegar a sus casas, a sus cámaras, a sus vidas. Fue entonces cuando entendí que el mensaje en la pantalla, «los veo», no era una metáfora. Nos había observado desde que dimos play. Una madrugada, mientras todos dormían, volví a escuchar la música distorsionada. No venía de la laptop, que seguía desconectada, sino de la televisión de la sala. Bajé despacio, con la piel erizada, y la encontré encendida sola, mostrando el mismo baile. Ella, girando con un cuerpo inerte en brazos, y en el reflejo del vidrio de la ventana juraría que vi, por un instante, una silueta blanca detrás de mí. No pude más. Apagué todo, lloré en silencio y esa misma mañana conté lo que había visto. Mis padres decidieron mudarnos por un tiempo, y la policía puso vigilancia cerca de la escuela. Marcos formateó su laptop, Sofía rompió la grabación que había hecho, y Ryan desapareció del grupo. Nunca volvió a hablarnos con claridad, como si hubiera quedado marcado de una forma que ninguno de nosotros entendía. Los días pasaron, y aunque parecía que todo volvía a la normalidad, el miedo nunca se fue. Los mensajes dejaron de llegar, pero a veces, en plena noche, siento la necesidad de voltear la cámara de mi celular hacia la pared, de cubrir con cinta la del portátil. Porque en el fondo sé que basta con un descuido para que ella vuelva a verme. Dicen que Miss Necrophilia es solo un mito de la Deep Web, una historia inventada para asustar a adolescentes curiosos. Pero yo sé la verdad. La vimos bailar. Leímos su mensaje. Sentimos cómo salió de la pantalla para caminar por nuestras calles. Y cada vez que cierro los ojos, escucho su música distorsionada, esperando el momento en que vuelva a invitarme a bailar. Lo que empezó como un simple reto de secundaria terminó siendo una marca que nunca se borrará. La policía archivó el caso como sin evidencias concluyentes. Mis padres piensan que fue una mala broma en internet, pero yo sé que ella sigue ahí, en algún rincón de la Deep Web, esperando a que alguien más, con la misma inocencia estúpida que tuvimos nosotros, vuelva a darle play a su video. Y cuando eso pase, no solo los verá, también los encontrará. La primera vez que Lucas escuchó hablar de la Deep Web fue en el pasillo de su escuela, cuando un compañero mayor, fanático de la tecnología, mencionaba con un aire de misterio que allí uno podía encontrar absolutamente todo. Desde documentos clasificados hasta mercados donde se vendían armas, drogas o identidades falsas. Aquella conversación se le quedó grabada, no porque le interesara el consumo o la violencia, sino por la sensación de estar frente a un universo oculto que nadie a su alrededor conocía con detalle. Lucas tenía 16 años,
Era inquieto, curioso y un tanto temerario con la informática. Su mejor amigo, Ryan, de la misma edad, compartía esa fascinación. Ambos pasaban tardes enteras en la habitación de Lucas probando programas, navegando foros y aprendiendo a configurar VPNs y navegadores anónimos. Habían encontrado salas de conversación en donde personas del mundo entero intercambiaban historias sin filtros, páginas de apariencia rudimentaria con enlaces rotos, blogs sobre conspiraciones que mezclaban paranoia y creatividad. Pero había un tema que aparecía siempre en las leyendas de Internet: los llamados sitios de sicarios. Sitios donde supuestamente, por un pago en criptomonedas, uno podía contratar a un asesino a sueldo. Lucas no tardó en proponerlo. ¿Y si hacemos uno?, dijo con una sonrisa torcida mientras veía a Ryan teclear. ¿Un qué? Un sitio falso, un anuncio, ya sabes, ofreciendo servicios de sicarios, pero no para usarlos, sino para ver quién cae, como un experimento social. Ryan lo miró incrédulo al principio, pero luego la idea le pareció fascinante. Ninguno de los dos tenía una visión del peligro real. Para ellos, la Deep Web era como un videojuego, un escenario de exploración. Así que dedicaron semanas a diseñar un portal que simulara ser un negocio clandestino. Lo hicieron con un fondo negro, tipografía roja y mensajes directos. Soluciones definitivas, silencio garantizado, pago en criptomonedas, contacto mediante PGP. Aunque la fachada era tosca, el detalle en los protocolos de seguridad era sorprendente para adolescentes autodidactas. Habían leído lo suficiente como para replicar la forma en que se comunicaban sitios reales, incluyendo cifrado, instrucciones para transferencias y promesas de anonimato. Incluso crearon perfiles falsos de sicarios disponibles con fotos robadas de foros extranjeros, editadas para que parecieran más siniestras. El experimento se completaba con un correo encriptado que, en realidad, redirigía a una bandeja controlada por ellos. La idea era simple: recopilar los mensajes y luego, en algún momento, mostrarle a un profesor de ciencias sociales o de informática hasta qué punto había personas dispuestas a confiar su vida criminal a dos desconocidos en Internet. No tuvieron que esperar mucho. A los pocos días comenzaron a llegar los primeros mensajes. El primero fue ambiguo, casi una broma. Un usuario preguntaba si podían asustar a un vecino ruidoso. Lucas y Ryan se rieron durante horas de aquello. El segundo mensaje, en cambio, los dejó helados. Alguien solicitaba una tarifa por un trabajo definitivo contra un socio traidor. La risa se transformó en un silencio incómodo. Ya no se trataba de un juego. El correo estaba redactado con seriedad, usaba un tono profesional, incluía detalles de pago y, lo más perturbador, la víctima tenía nombre y dirección. «Esto es real, Lucas», susurró Ryan. «Ese tipo espera que respondamos». «Sí, pero es justo lo que queríamos, ¿no? Evidencia de que estos sitios atraen gente peligrosa». El dilema moral se instaló entre ellos. Borrar la página parecía lo más sensato, pero la curiosidad podía más. Decidieron guardar los mensajes en carpetas encriptadas, coleccionando cada solicitud como si fueran pruebas de un experimento. En una semana, recibieron más de una docena de mensajes, desde solicitudes absurdas hasta planes horribles. Fue entonces cuando Lucas pensó en el profesor Méndez, un docente de informática que siempre los motivaba a investigar. Una tarde, llevaron una laptop al aula y, nerviosos, le mostraron los correos. El profesor primero creyó que era una broma, pero pronto comprendió que estaban ante algo serio. Les exigió que no respondieran a ninguno de los mensajes y, tras pedirles discreción, contactó con un viejo amigo suyo que trabajaba en la división de ciberdelitos. Los agentes no podían creerlo. 2 adolescentes habían abierto un imán para criminales. Con autorización del departamento, instalaron un sistema para rastrear las conexiones de quienes enviaban solicitudes. Cada mensaje se convirtió en una pista, y en pocas semanas, gracias a la ingenuidad de los supuestos clientes, se realizaron varias detenciones en distintos países. Lucas y Ryan, mientras tanto, se debatían entre el miedo y la emoción. Por un lado, sabían que se habían metido en algo que los superaba. Por otro, se sentían protagonistas de una película, atrapando delincuentes desde la habitación de Lucas. El profesor Méndez los mantenía bajo supervisión, convencido de que, pese al riesgo, su iniciativa estaba salvando vidas. La página, lejos de apagarse, se volvió más visitada. Cada vez que caía un usuario sospechoso, aparecían 2 nuevos.
Los agentes de ciberdelitos vieron una oportunidad y en lugar de cerrarla, la mantuvieron activa como una trampa digital. Lucas y Ryan se convirtieron, sin planearlo, en piezas clave de una operación encubierta internacional. Sin embargo, el juego de hacerse pasar por criminales tenía consecuencias emocionales. Ryan comenzó a tener pesadillas. Soñaba con rostros desconocidos, con mensajes que parpadeaban en la pantalla, con la idea de que alguien, en algún lugar, podría creer que ellos eran verdaderos sicarios y buscar venganza. Lucas, más impulsivo, intentaba calmarlo, pero él mismo empezó a sentir la paranoia. ¿Qué pasaría si uno de los clientes descubría su identidad real? ¿Qué pasaría si la Deep Web devolvía la mirada? Las cosas se volvieron más intensas cuando recibieron un mensaje diferente. No era un encargo, sino una advertencia. Una dirección de correo anónima les escribió: «Sé que ustedes no son reales, pero me interesa hablar con quienes están detrás. Sé lo que hacen y sé dónde encontrarlos». La pantalla se volvió un espejo de inquietud. El experimento, que había comenzado como un pasatiempo, estaba evolucionando hacia un terreno donde la línea entre la ficción y la realidad se desdibujaba. Ya no eran simples adolescentes curioseando. Estaban metidos en una red que mezclaba criminales, agencias de seguridad y fuerzas ocultas que conocían demasiado bien el juego de las sombras. Y así, lo que había empezado como un sitio falso, una broma digital, comenzó a transformarse en una historia donde la Deep Web no era solo un escenario oculto, sino una fuerza viva que reaccionaba a cada movimiento de quienes osaban jugar con ella. La advertencia recibida por Lucas y Ryan cambió todo. Ya no podían verlo como un simple experimento. El mensaje no pedía un servicio, no intentaba contratar nada. Era un dedo señalándolos en la penumbra de la Deep Web. Ryan, aterrado, quiso cerrar el sitio de inmediato, pero Lucas insistió en esperar la respuesta de los agentes de ciberdelitos. El profesor Méndez, al leer el correo, se tensó. Sabía lo que significaba. Alguien había descubierto la trampa. Comunicó la alerta a su contacto en la policía y en menos de 24 horas especialistas en seguridad digital instalaron nuevas barreras para proteger a los chicos. Pero en Internet nada es completamente seguro. Una noche, mientras Lucas revisaba los mensajes más recientes, apareció un correo distinto a los demás. «Ustedes creen que ayudan a la justicia. No entienden lo que hacen. Les daré una oportunidad de detenerse. Cierren el sitio o los buscarán en la vida real». El tono era tan directo que por primera vez Lucas sintió miedo verdadero. Ryan, que lo leía sobre su hombro, palideció. De pronto, el juego tenía consecuencias palpables. La división de ciberdelitos interpretó aquello como señal de que una organización real de asesinos se había dado cuenta del sitio. Pero en lugar de cerrarlo, decidieron redoblar el uso de la página como carnada. Lucas y Ryan ya no eran los dueños, sino testigos de cómo su creación se convertía en herramienta oficial. Durante meses, los mensajes siguieron llegando. Planes de traiciones, venganzas, negocios turbios. Cada correo era analizado, rastreado, convertido en operaciones policiales. Hubo capturas importantes que salieron incluso en noticieros internacionales. El profesor Méndez, aunque orgulloso, se preocupaba por ellos. Los adolescentes estaban envejeciendo antes de tiempo, cargando con un peso emocional que no correspondía a su edad. Ryan sufría insomnio y ataques de ansiedad. Lucas, aunque más fuerte, comenzó a sentir paranoia. Vigilaba la calle antes de entrar a su casa, desconfiaba de cualquier auto estacionado demasiado tiempo. Una madrugada todo explotó. El sitio recibió un mensaje con coordenadas exactas de su ciudad. Decía: «Sé que están en este lugar. Si no se callan, alguien lo hará por ustedes». El miedo se convirtió en realidad. Los agentes trasladaron a los chicos y a sus familias a un lugar seguro durante semanas. El profesor Méndez también estuvo bajo custodia. La investigación reveló que un grupo criminal, al notar que sus encargos nunca se cumplían y que varios de sus miembros habían sido arrestados, rastreó el sitio hasta dar con su origen. El experimento estaba a punto de cobrar un precio demasiado alto. Fue entonces cuando el Departamento de Ciberdelitos tomó la decisión final: transformar el sitio en una operación encubierta internacional, pero ya sin participación de los adolescentes. Lucas y Ryan fueron apartados oficialmente, sus equipos confiscados y sus nombres borrados de cualquier registro público. Nadie debía saber que todo había empezado con dos curiosos de 16 años.
Los años siguientes, sin embargo, mostraron un resultado inesperado. El portal, administrado ahora por especialistas, continuó atrayendo criminales y se convirtió en una de las operaciones encubiertas más exitosas contra la contratación de sicarios en línea. Gracias a la trampa inicial, docenas de organizaciones fueron debilitadas y cientos de vidas se salvaron. Lucas y Ryan crecieron con esa historia marcada en su memoria. A veces entre ellos hablaban del sitio falso como de un secreto peligroso, una especie de cicatriz digital que nunca debían revelar. Ryan decidió estudiar psicología, buscando comprender cómo alguien podía llegar al punto de contratar un asesinato con un simple clic. Lucas, en cambio, siguió en informática, convencido de que la tecnología podía ser usada para la justicia, pero consciente de lo delgada que era la línea entre el juego y el abismo. El profesor Méndez, ya jubilado, aún guardaba un archivo encriptado con los primeros mensajes que recibieron. Nunca lo mostró a nadie. Era un recordatorio de que, en la Deep Web, lo ficticio y lo real se mezclan hasta volverse indistinguibles. El final de esta historia no fue una broma ni una simple anécdota adolescente. Fue la confirmación de que la Deep Web no es solo un lugar oculto de curiosidad, sino un reflejo oscuro de los deseos humanos más extremos. Y aunque el sitio que nació como un experimento dejó un legado de justicia, también enseñó una lección imborrable a quienes lo crearon. Cuando miras demasiado tiempo hacia la oscuridad digital, tarde o temprano, la oscuridad te devuelve la mirada. No hay nada más peligroso que la combinación de la ignorancia con la curiosidad. Para muchos, la llamada Deep Web es un mito digital, un terreno envuelto en misterio, rumores y exageraciones. Para otros, es un pozo de secretos que guarda desde foros ocultos hasta transacciones imposibles de rastrear. Pero para un joven cualquiera, sentado en la sala de su casa con una tableta Android en las manos, la Deep Web se convirtió en una obsesión. Su nombre era Raúl. No era programador, no era hacker, ni mucho menos alguien con preparación en ciberseguridad. Apenas sabía lo básico: instalar una VPN gratuita, descargar un navegador que había visto en un foro y seguir tutoriales en YouTube. Desde hacía semanas escuchaba a compañeros de clase hablar de salas rojas, de experimentos humanos transmitidos en vivo, de páginas donde se compraba desde pasaportes falsos hasta sicarios, y en su cabeza la idea se instaló como un eco insistente: yo quiero verlo por mí mismo. La primera noche que encendió la VPN en su tableta, sintió un cosquilleo de triunfo, como si acabara de abrir una puerta prohibida. El navegador le mostró por fin aquellas direcciones terminadas en .onion que parecían códigos incomprensibles. Navegaba con dedos temblorosos, sin entender la magnitud del terreno en el que se estaba adentrando. La interfaz lenta, la pantalla pequeña de la tablet y la conexión inestable no ayudaban, pero su entusiasmo era más fuerte que cualquier obstáculo. Al principio, todo parecía decepcionante. Foros antiguos, listados interminables de enlaces que llevaban a páginas caídas o vacías, y blogs conspirativos donde usuarios anónimos discutían teorías sobre gobiernos secretos y experimentos militares. Pero mientras más navegaba, más profundo sentía el abismo digital frente a él. Una de las primeras cosas que lo impactó fue un sitio en el que se hablaba de modificaciones genéticas ilegales, con fotos granuladas de laboratorios improvisados y testimonios que aseguraban haber participado en experimentos con seres humanos. Las imágenes eran borrosas, pero los comentarios describían procedimientos que parecían sacados de una pesadilla. Niños con implantes, adultos sometidos a cirugías sin anestesia, todo con el objetivo de crear una nueva generación de cuerpos resistentes. Raúl dudó, cerró la página y respiró hondo, pero la curiosidad pudo más. Volvió al índice de enlaces y eligió otro, uno marcado con un título inquietante: La transmisión roja. La pantalla tardó en cargar, como si la propia red intentara darle una última oportunidad de arrepentirse. Cuando la página apareció, lo primero que vio fue un chat en vivo con usuarios comentando en varios idiomas. En el centro, un contador regresivo y una advertencia: no cierres la ventana cuando empiece la transmisión. Raúl pensó que era solo un rumor más. Pero cuando el contador llegó a 0, la pantalla se llenó de estática y luego de una imagen oscura. Una habitación iluminada apenas por una lámpara de neón mostraba a una figura encapuchada frente a una cámara. No decía nada. Solo miraba fijo,
como si pudiera ver a través de la pantalla. Raúl sintió cómo se le helaba la espalda. Miró la tablet, miró alrededor de su sala vacía y sintió que estaba siendo observado. Apagó la pantalla de golpe, pero al volver a encenderla, el navegador seguía allí, con el chat activo y mensajes que ahora parecían dirigirse a él. No te vayas, Android User. Sabemos que estás aquí. El corazón le latía con fuerza. ¿Cómo podían saber que estaba usando una tablet Android? ¿Cómo podían identificarlo? Tal vez era coincidencia, pensó. Tal vez alguien más entró en el chat y le hablaron al azar. Pero la inquietud ya se había sembrado. Durante días siguió explorando, con la misma mezcla de miedo y adicción. Encontró mercados ilegales con listados de drogas, armas y hasta órganos humanos. Vio foros donde se ofrecían servicios de hackers a cambio de criptomonedas. Pero lo peor llegó cuando, en uno de esos foros, alguien compartió un enlace con el mensaje: si quieres entender de verdad lo que es la Deep Web, prueba esto. El enlace lo llevó a una página que pedía instalar un pequeño complemento. Raúl, confiado, lo aceptó. A los pocos segundos, su tablet vibró y apareció una ventana emergente de Skype, con una llamada entrante de un usuario desconocido. Dudó, pero el impulso fue más fuerte. Contestó. La cámara de su tablet se activó sola. En la pantalla apareció su propio rostro, iluminado por la luz tenue de su sala. En la otra ventana, un hombre con el rostro cubierto por una máscara blanca lo miraba en silencio. Ninguno habló al principio. El extraño solo levantó una mano y señaló hacia la cámara, como si supiera exactamente lo que estaba viendo. Luego escribió en el chat lateral: ahora ya no eres un espectador. Eres parte del juego. Raúl sintió que el aire se le escapaba. Intentó cerrar la aplicación, pero cada vez que lo hacía, la llamada volvía a entrar. Desconectó el wifi, y aún así, la cámara seguía encendida por unos segundos más antes de apagarse. La paranoia se apoderó de él. Corrió por la casa, tapó las ventanas, apagó todas las luces, pero sentía que lo vigilaban. Esa noche no durmió, y al día siguiente borró todo lo que había instalado en la tablet. Desinstaló la VPN, eliminó el navegador, restauró el dispositivo a valores de fábrica. Incluso pensó en deshacerse de él, pero el miedo a que alguien ya hubiera copiado sus datos lo atormentaba. Desde entonces, no volvió a hablar del tema con nadie. Solo escribió un mensaje en un foro abierto, un mensaje de advertencia que decía: no se metan en la Deep Web si no saben lo que hacen, no es un juego. Yo lo aprendí tarde. No cometan el mismo error, y cerró sesión para siempre. Raúl nunca supo si lo que vivió fue real o un elaborado engaño. Tal vez alguien lo manipuló desde el inicio. Tal vez la sala roja era solo un teatro. Tal vez la llamada de Skype fue una coincidencia imposible. Pero lo único que sabía con certeza era que, desde aquella experiencia, ya no volvió a sentirse seguro frente a ninguna pantalla. Cada vez que se conecta, cada vez que abre la cámara frontal de un dispositivo, siente que alguien, en algún lugar del mundo, lo está mirando en silencio, esperando el momento justo para recordarle que alguna vez fue lo bastante ingenuo como para entrar a la Deep Web con una simple tablet Android.